Hola, bienvenidos a Contrarreloj, el podcast deportivo del canal digital On Cuba. Mi nombre es Aliet Arzola y los invito a esta fugaz carrera contra los cronómetros para debatir sobre la actualidad del universo atlético. Ya arrancamos nuestro viaje contra el tiempo, en el que hoy estaremos conversando sobre la postemporada del béisbol cubano, la historia de los siempre apasionantes playoffs que definen los campeones del clásico cubano de las bolas y los strikes desde hace ya más de 30 años. ¿Cómo surgieron y qué perseguían? ¿Cuáles son los hitos más notables que han alcanzado jugadores y equipos en la historia de la postemporada? Todo eso y más les mostraremos en este episodio de Contrarreloj, a propósito de que los playoffs de la 60 Serie Nacional han renacido con el duelo entre Matanzas y Cienfuegos, pospuesto desde finales de enero por brotes de coronavirus en las filas de los Elefantes. Pero vamos a enfocarnos ahora en la historia, en el punto de partida de los playoffs, y para ello tendríamos que viajar en el tiempo hasta 1963, hace justamente 58 años, cuando Industriales y Orientales se midieron en duelos extras para definir el campeón de la segunda Serie Nacional de Béisbol. En aquellos tiempos los campeonatos se jugaban todos contra todos y el equipo con más victorias se llevaba el título. Si había paridad luego de completado el calendario oficial, entonces era que cobraban vida estos enfrentamientos cortos de postemporada, como sucedió con Industriales y Orientales en 1963. Pero repito, eran series cortas, nada de duelos de 5 o 7 partidos como los que conocemos ahora. Para hablar un poco más claro, los playoffs como ese de 1963 o como el de 1972 entre azucareros y mineros solo respondían a una emergencia, tanto que las estadísticas individuales de todos los que participaron en esos choques de desempate ni siquiera se contemplaron en sus registros de por vida. Y la verdad es que esto pasaba en Cuba desde mucho antes. Por ejemplo, si vamos a la Liga Profesional Cubana antes de 1959, reconocida como una de las más fuertes del Caribe, pues también se aplicaba el formato de todos contra todos y solo en contadas ocasiones hubo que acudir a playoffs o juegos de desempate para definir campeonatos. En la temporada de 1950-51, por ejemplo, La Habana y Almendares culminaron el torneo con idéntico balance de 40 victorias y 32 derrotas y entonces efectuaron un duelo extra en el que los marrones se quedaron con el título. Más atrás, un poco más atrás, en la temporada 1936-1937, sí se llevó a cabo una serie decisiva entre los dos primeros lugares de la clasificatoria. En este caso fueron Marianao y Santa Clara. Pero se trató de un hecho aislado, que no se impuso como tradición, a pesar de que el modelo de postemporada ya tenía un referente de éxito con la Serie Mundial en las grandes ligas de Estados Unidos. En Cuba, realmente los playoffs no se valoraron como una necesidad real hasta los años 80, cuando los clásicos domésticos cumplían su primer cuarto de siglo. De entrada, muchos consideraron que no se trataba de una fórmula justa, pero poco a poco la espectacularidad propia de los choques de postemporada terminó por enamorar a los fanáticos. Hasta la campaña de 1985-1986, ese dramatismo del partido decisivo no era tan usual en el béisbol cubano, en las series nacionales. Había mucha calidad, ojo con esto, pero faltaba ese plus de emoción a la hora cero. Si algo ilustra claramente este detalle es que de las primeras 24 series nacionales, solo en 6 hubo que esperar hasta el último día para la definición. Y 10 de estas primeras 24 series terminaron con un margen de 3 o más juegos de diferencia entre el líder y el subcampeón. Es decir, varios días antes del final ya se sabía quién iba a ganar la competencia. En ese momento, pues, se plantearon un problema. ¿Qué hacer? ¿Cómo explotar al máximo el potencial de las estrellas que jugaban en la Serie Nacional? ¿Y cómo mantener la atención de los fanáticos hasta el lado 27 del último duelo del campeonato? Pues la respuesta a todas esas interrogantes fue un primer playoff que, gracias a los dioses beisboleros, se definió de la manera más espectacular posible. Agustín Marchetti coronó a Industriales en la 25 Serie Nacional con un jonrón icónico, legendario, por supuesto, todos lo recordamos. Un jonrón que consolidó las bases de la postemporada hasta nuestros días. Honestamente creo que sin ese vuelacercas del mítico inicialista de los Azules contra el también estelar veguero Rogelio García, quizás los playoffs hubieran demorado muchísimo más en atrapar la atención de los aficionados. Pero afortunadamente no fue así. Hasta los más escépticos se enamoraron de la idea de
de jugar en los playoffs y comenzaron a identificarse con los partidos estos de vida o muerte. Como la fórmula daba resultados, se buscaron otras variantes hasta llegar a la expansión de los playoffs entre los 4 mejores equipos de cada zona. Aunque en los últimos 8 campeonatos, válido decirlo, en esta década, desaparecieron las zonas y solo se jugaron semifinal y final. Pero vamos a entrar un poco con números. Miren, en total, desde 1986, cuando surgieron los playoffs hasta la fecha, 10 provincias y 12 equipos diferentes han logrado imponerse. Con Santiago de Cuba Industriales a la cabeza, estos 2 equipos dueños de 7 coronas cada uno. Le sigue Pinar del Río con 6, contando por supuesto los 2 cetros que ganó Vegueros en 1987 y 1988. Villa Clara tiene 4, mientras Matanzas y Ciudad Ávila acumulan 3. En el caso de los yumurinos, 2 de Nequeneros en los años 90 y la del pasado año ganada por los Cocodrilos. El otro equipo con más de un título en la era de los playoffs es Granma, los Alazanes, que ganaron coronas consecutivas entre 2017 y 2018. Y con una aparecen Holguín, el extinto conjunto de la provincia de Habana, y Las Tunas. Ya, para de contar. 2 equipos son los que han ganado en formato de playoff. En 35 postemporadas, por supuesto, son muchísimas las historias que se han escrito. Historias gloriosas que probablemente no se repitan. Por ejemplo, ¿creen ustedes que volveremos a ver a otro lanzador que logre 40 entradas y 2 tercios sin permitir carreras limpias solo en partidos de playoff? Esto verdaderamente parece un número surrealista, pero el villaclareño Frediaciel Álvarez lo consiguió en la semifinal y final de la Serie 52, cuando eslabonó una cadena de 25 innings sin permitir limpias a Cienfuegos, y después logró 15 y 2 tercios también inmaculado frente a Matanzas. Freddy y Villa Clara se coronaron ese año en el regreso a la cima de los Naranjas después de 18 años. Y sinceramente, tener un lanzador así de dominante en playoff aumenta exponencialmente las posibilidades de victoria. El caso de Frediaciel es uno bastante claro, pero hay otro muy llamativo que es el del pinareño Giovanni Torres, quien consiguió 6 éxitos en una sola postemporada, en la famosa Serie de Oro del 2011, cuando los Vegueros también ganaron. Esas 6 victorias representaron la mitad de los 12 triunfos que Pinar del Río logró en esos playoffs. Las historias del picheo pinareño en estas instancias decisivas son memorables, no solo por esto de Giovanni Torres, sino por la efectividad de sus cuerpos de picheo, por ejemplo en las series 36 y 37, cuando reunían en su nómina estelares como José Ariel Contreras, Pedro Luis Lazo, el experimentado Omar Ajete y otro zurdo estelar como Faustino Corrales. En fin, aquello era para meterle miedo al susto. Imagínense que estos hombres tuvieron un promedio colectivo de carreras limpias de 1.39 en 1997, hace ya 24 años. Esa marca permanece como récord absoluto en postemporada y difícilmente se pueda romper ahora por las muchísimas deficiencias que hay en el picheo cubano. Por supuesto, no es difícil suponer que aquel cuerpo de lanzadores de récord condujo a Pinar del Río al título en la Serie Nacional número 37, título que lograron de manera invicta. Hasta hoy, estos pinareños, Industriales en la Serie 25 y Santiago de Cuba en la Serie 39 son los únicos equipos que han ganado la Serie Nacional de manera invicta en playoff. En la ofensiva, por supuesto, también tenemos números de leyenda. Ahí están los 29 jonrones en 18 partidos de Pinar del Río en la Serie 50, las 24 carreras que los propios pinareños le fabricaron a Industriales en un mismo juego en el 2008, o los 20 hits en 33 turnos del matancero José Estrada en 1991. Y otro detalle fabuloso, las 6 impulsadas en un solo inning. 6 impulsadas del habanero Ernesto Molinet frente a Isla de la Juventud en la Serie 48. Y cuando se habla de paradigma de bateo en Cuba, todo el mundo enseguida piensa en la planadora santiaguera de finales de los años 90 y principios de este siglo. La tanda del terror de Quindelán, Orestes Quindelán, Antonio Pacheco, Gabriel Pierre, Fausto Álvarez, Rolando Meriño, Manuel Benavides, Reutilio Hurtado, Ariel Cutiño. Realmente toda esa tanda marcó una época, no solo por los 3 campeonatos consecutivos que ganaron, sino por el miedo que provocaban en los equipos contrarios. Sin embargo, hay aquí un dato curioso. La mayoría de los récords de equipos santiagueros en postemporada, récords ofensivos estoy hablando,
no están en poder de esa planadora, sino de su versión 2.0. El equipo que ganó también 3 campeonatos con Antonio Pacheco como director. Y hablo sobre todo de las series 46 y 47 entre 2007 y 2008, cuando los Indómitos fueron un auténtico dolor de cabeza para los lanzadores rivales. En esas 2 temporadas, Santiago de Cuba impuso récord colectivo para playoff en promedio ofensivo. Batearon 369. Anotaron 134 carreras en una sola postemporada e impulsaron 128 y recibieron 106 boletos. Y como es lógico, sus jugadores pues también implantaron marcas individuales que han sobrevivido por casi ya 3 lustros. Ahí están, por ejemplo, las 22 anotadas de Héctor Olivera y las 24 impulsadas de Rolando Meriño en el 2008. Los 10 dobles y 20 boletos de 10 dobles de Reutilio Hurtado y 20 boletos de José Julio Ruiz en el 2007. Pero hay otras marcas especiales todavía más impresionantes. Por ejemplo, miren, el 15 de abril del 2008, Santiago de Cuba le anotó 15 carreras en un inning a Villa Clara, como parte de la final oriental. En total, los Indómitos fabricaron 23 carreras, con igual cantidad de imparables en ese duelo. Ese fue un día de récords, también en lo individual. Una excelsa para Alexei Bell, quien batió de 5-5 y consiguió 3 hits, 3 imparables en una misma entrada. Algo realmente muy difícil de igualar o superar. Por cierto, ya que hablamos de Alexei Bell, un año antes, el 18 de abril del 2007, también en un mismo inning le dio 2 jonrones a Industriales en la final de la serie 46. Otro récord absoluto para playoff que quizás vamos a suponer que alguien lo iguale, pero superarlo realmente parece imposible. Y por último vamos a apartar las miradas de los números de picheo y bateo para repasar algunas rachas relevantes de postemporada a nivel colectivo. A ver, casi todo el mundo conoce que Villa Clara y Santiago de Cuba son los únicos equipos que han podido ganar 3 campeonatos consecutivos con el formato de playoff. Y por ende tienen 2 de las cadenas de victorias más largas en series de postemporada. Por ejemplo, los villaclareños de Pedro Jova ganaron 7 series de playoff consecutivas entre 1997 y 1995. Y después los santiagueros rompieron ese récord con una cadena impresionante de victorias, de 9 victorias al hilo en series de postemporada desde 1999 hasta el 2001. En ese lapso, Santiago de Cuba ganó 33 juegos de 42, solo perdieron 9. Y para Santiago, eso fue, un giro definitivo en su historia en playoff, que no comenzó por un camino de rosas porque en sus 6 primeras apariciones en series de postemporada perdieron. Y en 7 de sus primeras 9 perdieron. Pero después de esos primeros 9 duelos, Santiago de Cuba ha ganado 21 de 27 series de playoff. Realmente impresionante. Y la otra cara de la moneda es precisamente Villa Clara, que comenzó su historia de postemporada con 7 victorias seguidas entre 1993 y 1996, hasta que Industriales le cortó la racha ganadora en la final de ese año. Desde ese momento y hasta la actualidad, los villaclareños entonces presentan balance negativo de 16 y 19 en series de playoff. Y si nos vamos a más cadenas negativas en postemporada, hay que hablar de los Gallos Espirituanos. Hay que hacer una parte con los Gallos Espirituanos, que han perdido 8 series de playoff seguidas desde el 2008 hasta la actualidad. La última vez que Santi Espíritus eliminó a un rival fue en los cuartos de final de la serie 47, cuando derrotaron a La Habana. Hace más de 10 años de esto ya. De ahí para acá tienen 0 y 8 en series de postemporada. La otra racha considerablemente larga de derrotas en series de playoff la tiene Isla de la Juventud, que perdió 7 matches consecutivos de 1999 al 2009. Esa cadena los Pineros la cortaron frente a Matanzas en el 2015, un playoff en el que muchos recordarán sorprendieron con una remontada espectacular que les permitió jugar la primera y única final de su historia. Por detrás de Santi Espíritus y Isla de la Juventud, Industriales ostenta la tercera cadena más larga de derrotas en series de playoff, en este caso una cadena activa, con 6 fracasos en línea desde el 2012 hasta la fecha. Con esta cadena de 6 igualaron a Santiago de Cuba con la racha negativa más prolongada de los llamados 4 grandes de la pelota cubana.
Y bueno, realmente podríamos estar contando historias y descubriendo números de playoffs del béisbol cubano durante horas y horas. De hecho, en las próximas semanas creo que vamos a indagar nuevamente un poco mientras se desarrolla la presente postemporada de la Serie Nacional, muy sufrida por la incidencia de la pandemia de coronavirus en varios equipos que luchan por el título. Honestamente esperamos que se pueda jugar con seguridad y que tengamos un campeón en la Serie 60. Y por supuesto nosotros volveremos para conversar de más números relevantes de playoffs, los siempre apasionantes playoffs. Por ahora vamos recogiendo los bates, los cronómetros marcan al final de nuestra aventura contra reloj. Pronto volveremos para profundizar en otros temas deportivos. Nos vemos.